Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino asociado al embarazo. La mujer hoy en día retrasa la maternidad hasta por razones de estudios o de trabajo, hasta edades en las cuales las neoplasias son frecuentemente diagnosticadas. Por otro lado, tanto las lesiones intraepiteliales de cuello uterino como el cáncer del cuello uterino se diagnostican en mujeres jóvenes. Esto hace posible la coexistencia de ambas entidades. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad neoplásica frecuente a nivel mundial, considerando ambos sexos. Se diagnostica en el 7º lugar de incidencia y mortalidad, pero cuando se considera solamente la mujer, las lesiones de cuello uterino ocupan el 4º lugar de incidencia y mortalidad. Este 4º lugar se modifica según las regiones de las que se trate y en regiones en vías de desarrollo puede ocupar hasta el 2º lugar en incidencia y mortalidad. Venezuela está entre estas regiones en desarrollo y el cáncer de cuello uterino produjo para el año 2013 1.623 muertes. En este mismo año ocupó la 2ª causa de muerte por cáncer en mujeres después del cáncer de mama. La incidencia para el año 2014 fue de 3.899 casos, según las últimas estadísticas de las que disponemos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El cáncer cervical se asocia al embarazo en una frecuencia variable que va del 1 al 3% de todos los cánceres cervicales asociados al embarazo. En general se dice que se diagnostica un carcinoma de cuello uterino por cada 750 embarazos. Como conceptos generales es importante tener en cuenta el hecho de que el porcentaje de gestantes a quienes se diagnostican neoplasias intraepiteliales cervicales es similar al de las no embarazadas y para la misma edad y características demográficas. En la maternidad Concepción Palacio hemos diagnosticado alrededor del 9% de las lesiones intraepiteliales en gestantes. El embarazo en una paciente con cáncer cervical avanzado es poco probable. Esto es una ventaja a la hora de tomar decisiones terapéuticas. El 83% son diagnosticados en estadios 1A y 1B. Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de una mujer embarazada en quien se diagnosticó cáncer cervical es el hecho de que posponer el tratamiento durante unas semanas no afecta la evolución de la enfermedad ni el pronóstico. Y esto ha modificado las pautas de tratamiento a lo largo del tiempo. Con respecto a los métodos de cribado y diagnóstico, es importante considerar que la citología como método de cribado fundamental se puede hacer libremente en el embarazo. No solamente se puede hacer, sino que adicionalmente está indicado formalmente en toda paciente que acude a consulta para control prenatal. En su primera consulta debería tomarse una citología. Una vez que esta citología se obtiene el resultado y es normal, la mujer gestante no necesita ninguna evaluación adicional del cuello uterino durante el embarazo. Cuando hay alteraciones en la citología, más adelante vamos a ver cuál es la conducta. En relación a la colposcopia, es un método diagnóstico muy importante de patología cervical y se puede utilizar también en la mujer embarazada siempre que existan indicaciones. El porcentaje de complicaciones es sumamente bajo, similar al de las complicaciones que se pueden presentar en las mujeres no embarazadas, y existe una muy buena correlación entre el diagnóstico que hace el colposcopista y el diagnóstico que se obtiene en la biopsia de cuello. Fíjense que la concordancia está alrededor del 70% en líneas generales, pero esa concordancia puede ser cercana al 100% cuando se trata de un colposcopista experto. Las imágenes colposcópicas son iguales a las no gestantes y por lo tanto no requieren en esta ocasión mayor descripción. En relación a la biopsia, el sangrado es el principal problema al hacer las mismas. El porcentaje de sangrado es ligeramente mayor a las pacientes no embarazadas, alrededor del 5% sangran, pero es un sangrado que suele cohibirse con una presión localizada en el sitio de la toma de la biopsia, no suele requerir mayor medida terapéutica adicional. Está indicada hacer la biopsia en todos aquellos casos sospechosos de lesiones de alto grado o de invasión. No se hacen biopsias en lesiones sospechosas de bajo grado. Las biopsias repetidas solo en caso de que hayan cambios marcados. Cuando veamos la conducta a seguir, veremos que se hacen controles, en algunos casos, controles periódicos a lo largo del embarazo,
y esos controles periódicos no requieren repetir la biopsia a menos que haya un cambio importante. Obviamente está indicada hacer la biopsia con el objetivo de excluir con seguridad la posibilidad de invasión. En relación a los procedimientos excisionales, están indicados solo ante la sospecha de invasión. En pacientes que han sido sometidas a cono en frío se describe una mayor incidencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer y de que haya necesidad de practicar una cesárea al final del embarazo. Y en pacientes a quienes han sido sometidas a excisión electroquirúrgica, adicionalmente se suele asociar una mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas. En este cuadro establecemos la conducta a seguir en el caso de lesiones intraepiteliales según la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia. Como vemos, en todos los casos está indicado hacer la colposcopia cuando la citología está alterada. Sin embargo, en los casos de lesiones de bajo grado o de atipias citológicas de significado incierto, esta evaluación colposcópica puede alternativamente diferirse para el posparto. En los demás casos, lesiones de alto grado o atipias glandulares, es imperativo hacer la colposcopia independientemente de la edad gestacional. Una vez hecha la colposcopia, se toman biopsias dirigidas a las lesiones observadas y si el diagnóstico histológico es de neoplasia intraepitelial cervical grado 1, no se requiere más evaluación. Si el diagnóstico es de neoplasia intraepitelial 2 o 3, entonces se sugiere hacer el control colposcópico cada 2 semanas, esa es la conducta recomendada en forma primaria, y no olvidar hacer la colposcopia en el posparto a las 6 semanas del posparto con el tratamiento diferido para ese momento. En relación al cáncer, ya las lesiones invasivas, pues el tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad y de la edad gestacional. Es importante considerar que todas las pautas de tratamiento que se establecen en relación al cáncer de cuello y embarazo provienen de estudios observacionales y opiniones de expertos. No existen estudios multicéntricos aleatorizados que proporcionen una evidencia de tipo 1 para el tratamiento del cáncer cervical porque la frecuencia de la enfermedad no es tan elevada. En general, antes de las 20 a 24 semanas el tratamiento es inmediato, pero si el diagnóstico se hace después de las 20 a 24 semanas es diferido. Recientemente han salido publicados algunos estudios en los cuales esa edad gestacional, digamos que divide un tipo de conducta o la otra, se ha bajado a las 13, 14 semanas, estableciéndose el tratamiento inmediato en el primer trimestre y diferido cuando el diagnóstico se hace en el segundo o tercer trimestre. Veamos el tratamiento por estadio. Es indispensable, obviamente, para establecer estas pautas de tratamiento, el conocimiento previo de la clasificación por estadios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la cual es igual en la embarazada que en la no embarazada. En el estadio 1A1, que es una lesión microscópica pequeña que tiene muy bajo riesgo de extensión parametrial o ganglionar y tiene excelente pronóstico, el tratamiento es hacer un procedimiento excisional, el cual no solamente nos sirve como tratamiento, sino que fundamentalmente se utiliza para excluir la invasión, o sea, es un método de diagnóstico. Sin embargo, la realización del procedimiento excisional diagnóstico podría diferirse para el posparto, en aquellos casos sobre todo en los cuales el tipo histológico es un tipo histológico favorable. En los estadios 1A2, 1B y 2A, estas son las lesiones que se consideran de extensión local. La conducta pues sí, definitivamente va a depender de la edad gestacional y como les decía, o bien podemos considerar la edad de 20 a 24 semanas como límite o podemos incluso bajarla a las 14 semanas y establecer estas pautas solo para el primer trimestre. Entonces, en ese caso se hace el tratamiento inmediato, histerectomía radical más linfadenectomía pélvica. Sin embargo, existen alternativas y la alternativa sería el tratamiento a las 32, 34 semanas, luego de inducir la maduración pulmonar, haciendo una cesárea con histerectomía radical y linfadenectomía pélvica. En esos casos se pueden considerar dos alternativas mientras se alcanzan las 32 a 34 semanas. La primera es el uso de la quimioterapia neoadyuvante, de la cual vamos a hablar un poco, vamos a extender un poquito más adelante, y la segunda es hacer la linfadenectomía por laparoscopia. En caso de que se haga la linfadenectomía por laparoscopia y los ganglios sean positivos, eso implicaría el tratamiento inmediato
En caso de que los ganglios sean negativos, podría diferirse el tratamiento incluso sin hacer la quimioterapia neoadyuvante. Cuando el diagnóstico es más tardío, entonces definitivamente se plantea hacer la maduración pulmonar y el tratamiento diferido hasta las 32-34 semanas. En este caso se establece la consideración de la traquelectomía radical como tratamiento, porque no solamente para conservar este embarazo actual, sino también para conservar la fertilidad en caso de deseo de un embarazo futuro. Resumiendo, entonces, en estas etapas tempranas, para el estadio 1A1, se sugiere atención de parto vaginal y la conización posparto, aunque, como les decía, la conización puede ser hecha en el momento del diagnóstico, no está formalmente contraindicada, pero puede diferirse. En las etapas 1A2, 1B1 y 1B2, la cesárea con histerectomía radical más linfadenectomía, pero considerar el tratamiento neoadyuvante de manera de tratar la paciente mientras se llega al momento de la realización de la cesárea. Y si tenemos del 1B2 en adelante y la paciente presumimos que va a necesitar radioterapia, entonces durante la cesárea hacer la transposición ovárica de manera de evitar que los ovarios sean irradiados. En etapas más avanzadas, el estadio 2B a estadio 4A, entonces dividimos a las pacientes según el trimestre. En el primer trimestre está indicado hacer radioterapia. La radioterapia va a inducir la muerte fetal y se hace el legrado al confirmar la muerte fetal y luego se continúa el tratamiento con radioterapia y quimioterapia según el estadio del que se trate. Algunos autores proponen el uso del misoprostol previo a la radioterapia para facilitar la evacuación uterina. En el segundo trimestre, pues la evacuación por histerotomía, más radioterapia, más quimioterapia. Sin embargo, existe la alternativa de demorar la terapia hasta el posparto. Y en esta demora de la terapia hasta el posparto, una vez más, entra a jugar un papel importante esta quimioterapia neoadyuvante. Para el estadio 4B, en el cual el pronóstico materno es muy malo, entonces prevalecen las medidas paliativas, mejorar las condiciones generales de la madre, pero también prevalece el interés fetal. Entonces se demora el tratamiento hasta tanto se logre la viabilidad. Como consideraciones especiales, hablamos un poquito de la quimioterapia neoadyuvante. Se asocia a riesgo de parto pretérmino y se le ha descrito asociación a evolución neonatal adversa y a malformaciones fetales, pero esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de quimioterápico que se use. Cuando se usa el 5-fluoracilo, el metrotexate, por supuesto, están asociados a malformaciones fetales, pero cuando se usan los derivados del platino o de los taxanos, su tratamiento es seguro durante el embarazo. Se ha asociado solamente a un bajo peso al nacer, que no, en todo caso, no afecta la evolución posterior del recién nacido. En relación a la vía del parto, es importante considerar como elemento fundamental para decidir la vía del parto el índice de recurrencias. En pacientes sometidas a cesárea, el índice de recurrencias a nivel del canal vaginal es de alrededor del 14%, mientras que en pacientes sometidas a parto vaginal, las recurrencias son de alrededor del 59 al 60%. Además del índice de recurrencia, pues en pacientes con grandes lesiones cervicales, estas ocupan el canal cervical y dificultan el descenso, además de asociarse a sangrados excesivos, por lo cual el parto vaginal está contraindicado en el cáncer cervical asociado al embarazo. A manera de conclusiones, les decimos, el embarazo no altera la biología del tumor, no empeora la evolución ni modifica el pronóstico. Estos son aspectos muy importantes a considerar. Esto justamente es lo que justifica el hecho de no ameritar la interrupción inmediata del embarazo. El estadio es el factor pronóstico más importante. La demora del tratamiento para permitir la viabilidad fetal no parece tener efectos sobre la sobrevida ni sobre la calidad de vida de la paciente. Y en la mayoría de los casos, las pacientes suelen pedir la demora del tratamiento para lograr tener su recién nacido vivo. En relación a la quimioterapia neoadyuvante, un aspecto muy importante,
produce buenas tasas de respuesta en ausencia de efectos adversos fetales y ha venido a ser una herramienta que nos ha ayudado a demorar el tratamiento del embarazo con la finalidad pues, de lograr un buen pronóstico para la madre y la sobrevida del bebé. La traquelectomía radical tiene doble función en el tratamiento del cáncer cervical asociado al embarazo. Por un lado, durante el embarazo mismo es útil para tratar a la paciente sin necesidad de interrumpir el embarazo. Y por otro lado, en pacientes jóvenes que desean fertilidad futura, la traquelectomía radical ayudará pues, a permitir que esta paciente en un futuro cercano tenga un nuevo embarazo y lo lleve a feliz término.